César, maravillado de poder estar contigo nuevamente, episodio 16, y hemos hablado de cosas bien interesantes de lo que sucede con todo el proceso de creación de un negocio, fundación del negocio. Hoy vamos a hablar una vez que ya lo probamos, vamos a lanzar algo que se llama producto mínimo viable, y esta parte me encanta, también es buenísima. Dinos algo antes de comenzar. Mira, el producto mínimo viable a mí me ahorró más o menos, sí, como $100,000 de dinero y un montón de años eh, malos. Vamos con la introducción y comenzamos con el podcast. Hola a todos y bienvenidos valientes empresarios que desean llevar su negocio al siguiente nivel. Cada semana César Pérez y Carlos Orjuela comparten estrategias de crecimiento comprobadas, efectivas y muy fáciles de aplicar para que juntos llevemos tu negocio a la cima y logres las metas que siempre te has propuesto. Si estás listo para llevar tu emprendimiento al próximo nivel, este es el podcast para ti. Aprende, comparte e inspírate con nosotros. Aquí comienza Estrategas de crecimiento. Bien, César, y dentro de la parte ahí se me fue otra vez, la parte de la creación del negocio, hemos visto algo bien interesante que es cómo desarrollar todo el plan del negocio en esto que nosotros llamamos el mapa ágil de negocio. Y como ese mapa ágil básicamente define exactamente lo que ha sucedido, llegamos hasta un capítulo bien interesante que es encontrar el concepto de negocio. Y luego del concepto de negocio decidimos probarlo, ya probarlo con unas estrategias y unas preguntas bien específicas para medir incluso numéricamente si ese proyecto y ese concepto que desarrollamos tiene salida viable o no. Y una vez que hemos comprobado que ese concepto sí funciona y de que el modelo y lo que hemos definido sí está todo definido y comprobado, pasamos ahora a una parte de lanzar un proyecto, pero lanzamos el proyecto de una manera escalable, de una manera como paso por paso, para, como tú dices, no tener que invertir una millonada de dinero, sino saber que con algún lanzamiento pequeño y controlado, yo puedo saber si puedo seguir escalando. Y esto es lo que nosotros denominamos ese producto mínimo viable, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Sí, el producto mínimo viable, digamos que es una metodología para que tú puedas fallar rápido y fallar barato. No, digamos que eso es lo que se quiere, que tú falles rápido y falles barato, porque las probabilidades de que tú diseñes algo y ya eso sea la solución ideal para tu cliente son muy bajas. Entonces tú lo que quieres es hacer pequeños experimentos para tener la mayor cantidad de datos posible y ir refinando tu idea. El primer experimento fue el papel, fue la prueba inmediata de vida. Como que, bueno, ya sabemos que es viable. Ok, tiene vida, la idea tiene vida. Pero ahí tú capturaste, como dice Susana, el alma. Y ahí Ajá. tú capturaste que el alma tiene vida. Ahora, esa alma, tú tienes que ponerle una cabeza, tienes que ponerle un cuerpo, tienes que ponerle una mente para que sea persona. Entonces, ponerle el cuerpo, la mente, todo esto, convertirlo en persona al muñeco, es el producto mínimo viable. Entonces, tú empiezas primero con un muñeco de cera. O sea, no vas a hacer la persona completa, tú empiezas con un muñeco de cera. Vas, lo pruebas, ves si, no, mira, le hace falta los brazos más largos. Perfecto. Sigues refinando el muñeco de cera, hasta que ya dice, bueno, este es el que queremos, y entonces ahí sí te vas para el genio de Aladín y te lo convierte en persona, ¿sabes? Buenísimo. Oye, me llama muchísimo la atención este concepto que tú manejas de fallar rápido, fallar barato. ¿Ok? Y esa me pareció buenísima. Yo siempre había entendido el producto mínimo viable como lo que tú llamas, como el esqueleto del muñeco, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo mínimo que yo necesito para lanzar un producto e irlo creando y vistiendo y nutriendo a medida que los usuarios nos van diciendo qué necesitan que ese producto tenga? Entonces me pareció genial la idea del concepto de crear un proyecto, de crear un producto, ¿cierto? Pero crear un producto que esté escuchando, que escuche activamente. Entonces, Claro. si la gente te está pidiendo como que, oye, me gustaría que tuviera esto, ok, vamos a incorporarlo, me gustaría que tuviera lo otro, vamos a incorporarlo. Y vamos como incorporando, creciendo y vistiendo a medida que la audiencia lo va solicitando. Entonces, es como ir armando una estructura básica
pero irla creciendo y nutriendo de manera que sea en respuesta de lo que tus clientes, de lo que tu clientela está solicitando y está pidiendo. De esa manera estás cumpliendo la estrategia de crecer orgánicamente, ¿cierto? Controladamente, pero también estás creciendo de acuerdo a las respuestas que tu clientela te está pidiendo. Exacto. Y allí es donde viene el punto, que yo creo que es el meollo del asunto, escuchar, ¿no? Tener el feedback de tu cliente. Porque Sí, cuando nosotros lanzamos productos, y yo me pongo, ¿sabes? Como emprendedor, cuando nosotros lanzamos un producto regularmente, nos enamoramos demasiado del producto. cierto. Por ejemplo, yo estaba enamorado de mis batidos, ¿sabes? Del mejor batido, el sabor, mira qué lindo el empaque, mira qué lindo los colores, que no sé qué, y lancé el producto mínimo viable, ¿verdad? Lo lancé. Y cuando tú recibas un feedback negativo, entonces tú piensas que es contra ti y duele en el ego ahí, en el alma, como que, ay, entonces cuesta separarse mi producto de el producto, ¿sabes? Al Mm, final es el producto. Entonces, cuando tú logras separar eso, puedes captar feedback, pero si el emprendedor no logra separar ese concepto de mi producto a el producto, está destinado a no escuchar feedback. O sea, está ah, destinado a que lo que me dicen es en contra mí y eso no me gusta. Entonces, esa separación entre mi amor por el producto a mi amor por solucionar realmente el problema de mi cliente, hay que tenerla clara. Sin esa separación, muy difícil tú vas a escuchar a tu cliente. Y la verdad es bien interesante desligarse de tu proyecto, porque es que, mira, yo soy diseñador industrial y básicamente cuando creamos un proyecto uno se enamora de su proyecto, es como su bebé, es como Ujú. su hijo, ¿verdad? Y tú has tratado de hacerlo de la mejor manera, escuchando de todos lados, pero sigue siendo tu hipótesis, sigue siendo lo que tú quieres comprobar, que tú piensas que es lo que la clientela necesita. Pero ya cuando lo lanzas y cuando de verdad escuchas lo que está sucediendo allí, caramba, a veces te enfrentas a algo que te lastima, y cierto, ese Exacto. feedback puede llegar a lastimar, pero si nos desligamos un poquito del producto y lo dejamos crecer por sí solo, va a ser más fácil para todos que ese producto pueda crecer. Um, César, hablemos un poquito de Lean Startup, de Eric Ries. Y este proceso que nosotros aplicamos aquí del producto mínimo viable tiene mucho que ver con esos 3 ciclos que Eric Ries propone en su libro de Lean Startup, en donde básicamente habla de que nosotros tenemos que hacer una constante evaluación en 3 etapas, que es el lanzamiento, recibir el feedback y reajustar el producto para volver a lanzar, para volver a feedback, para volver a ajustar. Esas 3 fases son claves para que nosotros podamos identificar que ahora en el proceso donde estamos en la empresa o en el negocio, estamos en un proceso de refinamiento y un Ujú. proceso de refinamiento que incluye un lanzamiento para lanzar el producto como lo tenemos, ¿verdad? Pero una parte bien importante que sigue después del lanzamiento es cómo nosotros recibimos ese feedback, cómo recibimos esa retroalimentación para poder aplicarla y ajustar en el proyecto para volver a comenzar el proceso. Y este es un proceso que, caramba, ¿cuándo acaba? Nunca. Yo también, es una pregunta que yo le hice a Víctor Hugo. ¿Y cuándo acaba? ¿Cuándo dejamos de ser viable? Nunca. O sea, al final es una filosofía de operaciones, una filosofía de vida. Y a mí me gusta mucho eso porque también errores comunes que yo veo cuando emprendedores lanzan su producto mínimo viable es que no tienen bien definido su criterio de éxito. Ok, Entonces, cuando tú no tienes bien definido tu criterio de éxito, ¿cómo sabes si el producto fue exitoso o no? No, cierto. me fue bien. Ajá, pero ¿qué significa bien? Son cuántas unidades que tú tienes que vender para que sea exitoso. Ujú. O cuántas personas tú pudiste alcanzar. O cuál fue el feedback de las personas para que tú digas que sea exitoso. Entonces, el criterio de éxito tiene que estar bien definido antes de que tú lo lances. Y luego, cuando tú lo lances, tener la capacidad de medir los indicadores que vayas a medir para ver si ese criterio de éxito se cumplió. Y ahí es donde está la magia en la segunda etapa, que es la medición del feedback. Saber bien claro cuál es el criterio de éxito, medirlo y analizarlo. Tengo unos clientes ahorita que ellos lanzaron su producto mínimo viable, unas promociones en Facebook, en Ajá, Facebook. sí. Eso fue lo que llegamos a coproducto mínimo viable. Entonces ellos tienen claro, mira, ellos, bueno, ahorita con las campañas actuales tenemos tales resultados. Y ese es su criterio de éxito. Coño, con esta nueva campaña, entonces, este debería ser mi criterio de éxito. ¿No se logra? Perfecto, no se logró. ¿Qué aprendimos? Ah, Mm. no se logró por esto, pero tienen claro su criterio de éxito. Buenísimo, buenísimo. De hecho, me pones a pensar muchísimo en esta parte de que el,
digamos que los empresarios tradicionales siempre han encontrado el éxito sin medirlo. Yo recordaba que hace poco estaba hablando con un cliente que le decía, ¿cómo va tu empresa? Me dice, no, me ha ido muy bien. Ok, ¿cómo sabes que te va bien? ¿Cierto? Mm, ¿Cuáles han sido tus números? ¿Cuál es tu crecimiento? ¿Cuánto has crecido en los últimos años? ¿Y cuál es tu meta de crecimiento también? Creo que mencionas algo bien interesante que son los indicadores. El día de mm, ayer estaba hablando con una persona que también, o sea, él dice que ha crecido muchísimo y su negocio va muy bien. Y estábamos hablando de, ok, ¿cuáles son los indicadores que tú tienes para que te digan si eso está funcionando o no? Entonces, como, ok, pues el ingreso, ¿verdad? Y tal vez el ingreso es una consecuencia lógica del crecimiento de una empresa, pero si hay unos indicadores que te indiquen qué es lo que está funcionando, eso te da, y este es un tema para que hablemos en otro podcast, cómo nosotros vamos a definir los indicadores claves. Ya veremos más adelante cuando estemos hablando de scorecard y indicadores claves, pero esta parte que estamos mencionando de producto mínimo viable es eso, es comprobar, pero ¿qué estamos comprobando? ¿Qué es lo que exacto. estamos lanzando y qué es la retroalimentación que queremos ver para saber qué queremos ajustar? Y creo que lo que me llama muchísimo la atención es ese proceso, cuando somos conscientes de ese proceso de 3 etapas de lanzamiento, retroalimentación y ajuste, ese lanzamiento, ese proceso hace que seamos más específicos en saber en qué proceso estoy de mi empresa. ¿Cierto? Porque va a llegar un momento en que tus productos estén definidos, en que tengas un buen producto y por un tiempo tú hagas lanzamiento de tus productos o una producción masiva, ¿verdad? Y eso te dé los resultados que tú estás esperando. Pero hay un proceso anterior que es este proceso del producto mínimo viable para determinar hasta dónde quieres llegar o cuándo comienza tu lanzamiento en masa de ese producto que estás lanzando. Ujú. Sí, ¿no? Y al final, es como tú tienes dos rutas. O sea, Ajá, ideas lo que tú quieres, haces el proyecto y lanzas. Eso es una ruta, la ruta básica tradicional. sí, Esta ruta es ideas el proyecto, ¿verdad? Lanzas un experimento, ve cómo te va, hasta que ya te sientas cómodo para lanzar el producto final. ¿Sabes? muy bien. Entonces, esa ruta es genial porque como que aumenta las probabilidades de éxito. O Y de ejemplo. en vez de estar comprando, ponte tú $50,000 en material para hacer tu producto, bueno, compra la mínima orden, son $1,000. Ah, es más caro. Sí, bueno, pero con la mínima orden yo puedo ver si lo vendo o no lo vendo. Y si en caso de que lo pierda, pierdo 1,000 y no 50,000. Cierto, ¿Ves? cierto, cierto. Y este es un proceso iterativo. Y esta Ujú, parte de la iteración básicamente es ser flexibles en la medida en que tu producto tal vez no es final hasta que lo tengas que ajustar nuevamente y poder entender que tu producto no va a ser final porque todo está cambiando, todo está evolucionando. De hecho, por eso mencionaba un poquito el método de los empresarios tradicionales que llevan mucho tiempo haciendo sus negocios de cierta manera, pero si no evolucionamos, caramba, nos lleva a la corriente. Hay algo que se llama entropía, no sé si el término de entropía, pero es esto que dice que si tú tienes un carro nuevo, ¿cierto? Y dejas ese carro nuevo en el desierto y pasan 10, 20, 30 años, después tú vas a llegar y ya no tienes un carro nuevo, tienes un montón de chatarra. O sea, no hiciste nada, no le pasó nada, no lo afectó nada, pero por sí solo se deteriora, ¿ok? Y eso mismo pasa con nuestros negocios. Cuando nosotros no evolucionamos en nuestros negocios, la entropía los acaba, o sea, el sí, sí, modelo de negocio 100%. como tal muere. Y hablando de producto mínimo viable de la refinación, de refinar tu producto, ¿no? De la Ah, evolución. Hace poco leí algo por allí bien chévere, que es como la metodología del genio en la lámpara. ok. Entonces, muchas veces nosotros queremos, por ejemplo, vamos a lanzar los batidos, Fruity Free, lanzar el batido, mi empresa de batido. Entonces queremos hacerlo todos nosotros. Bien, queremos hacer todo, tan, tan. Entonces, ahí está para que tú puedas iterar más rápido, está el modelo del genio. Es decir, tú le pides a un genio que te haga tu producto y ese genio significa que tú puedas tercerizar aquellas cosas que sean muy lentas y que otras empresas lo hagan mejor. Y el ejemplo de Tesla es demasiado chévere porque Tesla, el primer carro que sacó Tesla no era Tesla, lo hizo creo que la compañía Lotus. Ujú. Bien, Tesla solamente hizo la batería en su primer carro, entonces ellos no tuvieron no tuvieron que preocuparse que si por diseño de carro, no, se enfocaron solamente en lo principal allí. Y el producto mínimo viable fue ¿cuál? Un carro Lo- Lotus, pero
que tenga la batería de de Tesla. Tesla. Entonces, wow, ¿sabes? Ese es esa manera de pensar, de buscar el genio que te pueda ayudar a lanzar tu producto lo más rápido posible, también ayuda a la ejecución y a la refinación de los, de los productos, ¿no? O servicios. Genial, genial ese ejemplo. César, con esto terminamos el ciclo de básicamente todo lo que hemos definido en mapa ágil de negocio, cómo crear tu concepto de negocio, cómo probarlo y ahora cómo lanzar tu producto mínimo viable, entendiendo esta parte de la iteración constante hasta que puedas lograr el éxito. Y esto básicamente termina la parte fundacional de los negocios. O sea, cuando nosotros hacemos todo este proceso, cuando acompañamos a los empresarios durante este proceso, que dura alrededor de 14, 16 semanas, dependiendo, a veces se extiende un poco más. Pero básicamente este proceso ya termina aquí y aquí definimos qué se necesita para continuar más adelante, pero sobre todo da unas bases claras, bien específicas de cuál es tu negocio y hacia dónde lo quieres lanzar. ¿Hay alguna cosa que quieras mencionar antes de que ya terminemos este ciclo de charlas en donde hemos hablado de cuál es el proceso de GM y cómo funciona para crecer una empresa, para definir las bases de su negocio? Sí, que esto no solamente funciona para empresas que están empezando, esto funciona para esto es una metodología de innovación. Ujú. Esto funciona para empresas grande, pequeña, mediana, internacional. O sea, son metodologías de innovación donde tú buscas aumentar las probabilidades de éxito cuando tú lances el producto completo. Entonces, no solamente es para, digamos, para empresas pequeñas, es para todo. Claro, claro, claro. Y hablando dentro de la parte activa del coach como tal, el coaching que ha sido como una guía dentro de esto, hay una parte bien específica que vamos a tomar, creo que vamos a hacerlo dentro del siguiente episodio, y es qué significa rendir cuentas. ¿Qué significa que Perfecto. un coach esté apoyándote para que puedas rendir cuentas? ¿Quieres adelantarnos algo de lo que vamos a ver en el próximo episodio? Bueno, rendir cuentas es la clave de la ejecución. Ujú. Es cierto. Ya. Es cierto. O sea, si estamos solos, tal vez nos engañemos a nosotros mismos. Sí. Así que los invitamos para que continúen con nosotros porque lo que vamos a hacer en el próximo episodio es hablar de la importancia que existe al tener un coach, un guía, pero sobre todo una persona a quien tú le rindes cuentas de los procesos que estás haciendo para que efectivamente se lleven a cabo todo lo que hemos planteado como teoría de lo que debemos hacer. Así que nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos de rendición de cuentas para terminar todo este proceso de coaching y cómo miramos, cómo de verdad determinamos cómo le podemos ayudar a nuestros empresarios. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo Seguro. gigante Un para todos. abrazo. Nos Ok, vemos. chao.